Salvador. Oye, ¿cómo están? ¿Bien? Como me ven, yo estoy de súper buen ánimo porque hoy día vamos a hacer una receta tradicional, clásica, imperdible de la pastelería internacional. Una receta que tiene cierta dificultad, que tiene un proceso relativamente largo, pero una receta con la cual, si nosotros aprendemos a hacerla bien, cosa que debieran aprender hoy día, la podemos hacer y lucirnos en un sinnúmero de productos porque está incorporada en la pastelería desde el día 1. ¿Ya? Una receta muy antigua que vamos a hacer junto a todos ustedes. Estamos hablando de la receta de masa de hoja o masa hojaldrada. ¿Ya? La receta de las palmeritas, de la torta de hojaldre, hay gente que hace strudel con la masa de hoja, los bolubán, empanadas de queso, etc. Tenemos una serie de preparaciones que hacemos con esta masa, para la cual necesitamos ingredientes bien específicos. El primero de ellos, harina. Harina como esta, una harina que debe tener características de un contenido proteico alto, es decir, ojalá una harina más panadera que pastelera, porque esta harina, una vez que se convierte en masa, va a recibir mucho trabajo. Necesitamos que tenga dos características que forma el gluten, la proteína que tiene esta harina, que es plasticidad y elasticidad, porque va a recibir mucho trabajo de extensión, ¿ya? Por lo tanto, lo primero es tener una harina buena, ideal para este tipo de preparaciones. Lo otro, la receta que nosotros vamos a hacer, yo le pongo azúcar y sal. Azúcar porque permite tener sabor y también un poquito de color. Materia grasa que me va a ayudar a la plasticidad, a la elasticidad, también a la durabilidad que tenga esta masa una vez elaborada en refrigeración. Y mi receta tiene un poquito de leche en polvo que ayuda a enriquecer y también aporta sabor y color. Ya son las dos características. Y agua. Bueno, esta fórmula que ustedes van a ver proyectada en su pantalla tiene un proceso bien extenso, no por ello difícil. Lo único que no se nos puede complicar aquí es otorgar esta elasticidad, esta plasticidad del amasado de la masa, que es lo que nosotros debemos partir realizando. Por otra parte, aquí tenemos los ingredientes de la masa y por acá yo tengo la materia grasa pesada ya, que es del empaste. ¿Qué le llamamos empaste? Es cuando nosotros ya tenemos la masa elaborada, le damos un reposo y comenzamos a formar los pliegues. Ya vamos a llegar a esta parte, yo se los voy a explicar paso a paso para que ustedes no se pierdan nada y aprendan a hacer la mejor masa de hoja del planeta. Esto va a terminar en una serie de productos que espero que nos alcance. Acá estamos haciendo 1 kilo de harina, una serie de productos en los cuales nosotros podemos utilizar. Yo voy a utilizar gran parte de esto para hacer una torta que más adelante la van a ver reflejada. Vamos a partir con esta elaboración. Ahora viene el poder de síntesis, así que manos a la obra. Una vez que tenemos la masa, ya todos los ingredientes unidos, homogénea, lisa, quiere decir que ya está incorporada. Una vez que esté lisa es súper importante. En este momento nosotros podríamos hacer una prueba de gluten, que extender hasta que se forme una película como si fuese un chicle, y evitando que este se rompa, pero es mejor hacerla después de este reposo. Ahora lo recomendable es dejarla en el mesón nomás, temperatura ambiente, y con un plástico cubrir, ¿ya? Cubrir, así evitamos que se deshidrate, que pierda agua
y todo eso. ¿Cuánto? 8 a 10 minutos. Así que en 8 o 10 minutos vamos a empezar a hacer el empaste. Una cosa importante mientras nuestra masa reposa, que podemos hacerlo previamente o podemos hacerle durante esta etapa, es nuestra materia grasa, ablandarla y darle la forma que nosotros necesitamos. Y aquí tenemos dos opciones: hacerlo en método cruz, que es hacer una cruz y disponer la materia grasa en el centro, que es el más tradicional de todo, o hacerlo de acuerdo al método libro. Yo voy a hacer este segundo método, que es mucho más amigable desde el punto de vista de la realización, para lo cual necesitamos darle la forma rectangular a nuestra materia grasa, que lo vamos a hacer ayudados con una bolsita plástica. Por lo tanto, dejamos nuestra masa que repose por aquí, y acá, con la ayuda de un ullero y esta bolsita plástica, vamos a disponer nuestra materia grasa. Esta materia grasa, que en este caso la que yo estoy usando, es específica para masa hojaldrada y que está cortada en trocitos más o menos parejos, ¿ya? Dando la forma. Si dan cuenta, esta masa, esta margarina, materia grasa, si bien no está refrigerada, es bastante firme. Por lo tanto, yo acá, con la ayuda de un ullero, ideal unos leros grandes, que acá no tiene la manilla, se cayó eventualmente, pero funciona bastante bien para pegarle fuerte a esto. O tenemos el otro ullero, que es más delicado, ¿ya? Yo voy a utilizar simplemente para darle la forma. Voy a golpear y le voy a dar la forma rectangular. Esto ya me está haciendo acalorarme, así que le ponemos nomás. Si se dan cuenta, la materia grasa se ablandó, la extendimos, la dejamos siempre dentro de estas láminas de plástico. Nosotros esto lo podemos tener previamente hecho mientras nuestra masa reposa. Lo vamos a dejar a temperatura ambiente, sobre todo si estamos hablando de una materia grasa específica para hojaldre. Lo ideal, y los expertos dicen, que la temperatura de la masa y la temperatura de la materia grasa tiene que ser la misma. Así que si esta está a temperatura ambiente, esta también está a temperatura ambiente, ¿ya? Para que tengan la misma densidad. Si esta está muy fría o viene recién saliendo del refrigerador, va a romper la masa cuando empecemos a dar los pliegues. Volvemos en un minuto para empezar el empaste. Bueno, ya estamos de vuelta. Tomé un poquitito de agua. Todo el esfuerzo físico acalora un poquito, pero ya tenemos la masa reposada, la materia que se extendía. Trajimos un poquitito de harina para espolvorear, que es lo que necesitamos, y ahora vamos a hacer el ensamblaje. Me preguntaban hace un ratito la pechera, de dónde la saqué, y esta pechera la tengo guardada hace un tiempo de un evento que hicimos con nuestros amigos de la Federación Gastronómica de Chile, en la cual yo trabajo desde hace tiempo, y fuimos al Paraíso a hacer un evento gastronómico fantástico. Estuvimos 2 días allá trabajando con un stand, con varios muchachos de la Federación Gastronómica, les mando un gran abrazo, y organizado por mi gran amigo Cristian Alba ahí en Valparaíso, que es parte de lo que hacemos en la federación, y la guardo con mucho cariño y la uso cada vez que puedo hoy día para hacer masa de hoja. Así que vamos a lo que vinimos. Estamos en esto de la masa de hoja hoy día. Miren la masa. ¿Se acuerdan que hace un rato yo les decía que era mejor después de reposado ver esta cosa de la elasticidad? Y si yo saco un pedacito de masa y la extiendo así muy suavecito, voy a formar esto que es como, yo les decía, como un globito de chicle. Y miren, que se ve translúcido, y eso porque desarrolló elasticidad mi masa. O sea, está correcta para ahora empezar a extender. Así que vamos a organizar esto aquí. Voy a extender un poquito de harina en el mesón. La voy a disponer. Esta la reservamos porque la vamos a guardar después para nuestra masita. Y acá otro poquito de harina arriba, muy poca harina. Ahora voy a usar para que no crea que vino solo a mirar. Y la vamos a extender. ¿De qué dimensiones la vamos a extender? Para 1 kilo de harina, lo que yo recomiendo, ¿ya? Va a depender de cada uno de ustedes, también de lo duro que quieran ullerear. Esto en máquinas industriales se utiliza, en procesos industriales, con una máquina que se llama laminadora, que extiende la masa de un lado para otro y la va adelgazando.
es mucho más fácil, es mucho más práctico. Hay gente que tiene ya como el truco sacado y lo hace en la sobadora. La sobadora es la otra máquina que tiene esa especie de rampa que se utiliza para masas de panificación específicamente, y que permite extender la masa, pero en el caso de las masas hojaldradas es un riesgo porque puede producir que se rompa cuando está ya empastada, ¿vale? Ese es cuando ya tiene la materia grasa en el interior. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos ahora? Extenderla, ojalá en forma rectangular, ¿ya? Para que esta masa envuelva nuestra materia grasa. Entonces lo vamos a hacer, nos ayudamos porque precisamente una cosa redonda vamos a tener que extender esta masa. ¿Ya? Le ayudamos con la manito, sobre todo esta primera vuelta. ¿Ya? Recuerden que las vueltas en la masa de hoja en principio son vueltas simples o vueltas dobles. Simple quiere decir, yo les voy a explicar, que se pliega en 3 partes iguales, y doble que se pliega en 4 partes iguales. Bueno, y acá hay algo que hay que hacer siempre, esto, ¿ya? Que es como que permite que el aire pase por debajo, y aquí la masa termina encogiéndose levemente, que es parte de lo que tenemos que hacer. En esta etapa, una vez que tenemos la masa aproximadamente de 40 centímetros, ¿ya? Yo voy a extender mi trocito de materia grasa, que ya lo tengo estirado en la mitad de esta masita, para luego cubrir con la otra mitad. Esto tiene, si se dan cuenta, nada de harina encima, ya que hay que ser bien precavido. Si tuviéramos mucha harina, esta hay que sacudirla. Bueno, en este primer pliegue lo importante es que se una, como quien estuviera haciendo una empanada, y en los bordes lo une esta masa. Vale decir, aquí ya tenemos una capa de masa, una de materia grasa y otra de masa en la parte inferior. Y ahora viene lo entretenido, que es dar el primer pliegue. Si se dieron cuenta, mi masa que está plegada hacia allá, ahora que está estirada en este sentido, yo la tengo que estirar en este sentido. Vale decir, en sentido opuesto al anterior, de tal manera que la masa tenga la misma extensión en un sentido que en el otro, para que después encoja de manera regular, porque esta encoge durante la cocción, de hecho encoge ahora, y después mucho más. Entonces ahora lo que hacemos es dar el primer pliegue. Yo voy a usar este que me resulta más cómodo porque hago más fuerza con él. Entonces extendemos. Mi mamá me diría, usa la botella. ¿Ya? Nosotros hoy día hay uleros más grandes, pero esto está súper bien. De hecho, en Francia, en Europa, los uleros no tienen asas, ocupan palotes de madera. Yo traté de sacarle esta, pero no pude. Ya lo vamos a recortar con la ayuda de un serrucho. Bueno, la extendemos. ¿Cuánto la extendemos? Más o menos a la dimensión que teníamos originalmente. Otro poquito de harina. En este mesón no se ve tanto la harina, pero yo le estoy tirando muy poquito, de tal manera que esta no se me pegue en el mesón. Ya, aquí suele ocurrir que se pegue en el mesón, o que se rompa la masa, y cuando se rompe la masa se escapa la materia grasa y ya perdemos esto que nos interesa mucho, que es que tenga los pliegues de masa y materia grasa. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Rectángulo, al principio no nos quedó tan rectangular, pero miren ahora, ya está más parejo este rectángulo. Y si antes teníamos 40 centímetros, ahora llevamos a 60. Más o menos de 1 centímetro, 1,5 centímetros de espesor. Aquí yo recomiendo, en las primeras vueltas que damos, lo que recomiendo es que la extendamos lo más posible, sin que se rompa obviamente, lo más posible, lo más parejo posible, porque después la masa se va a formar más gruesa, porque piensen que aquí yo voy a plegar en 3 partes, y vamos a tener que hacer más fuerza, y ahí se vuelve más complejo. Entonces, lo que dice la receta original es que una vez que tengamos estos 60 centímetros por aproximadamente 35, y esto es aproximado, estamos hablando de 1 kilo de masa, ¿ya?
¿ya? Ojalá toda del mismo espesor, que es un poco lo que yo estoy haciendo acá en los bordes, dando el mismo espesor a toda la masa. Yo imaginariamente hago 3 pliegues, ¿ya? No sé si se entiende, lo voy a hacer con el dorso del cuchillo para no cortar, pero a ver si se marcan en la masa. Y hago el primer pliegue hacia acá, va a ser en ambos sentidos, ¿ya? Vamos a sacar el exceso, aquí tengo un poquito de exceso de harina, lo saco. Esto me permite que la masa que va encima se adhiera a esta capa. Corrijo aquí, que no está parejo, corrijo acá. Si tengo acá un pedazo para acá, que está en el mismo grosor, yo lo puedo cortar. Lo puedo cortar y poner en un lugar donde no haya, ¿ya? En este caso no pasó, ¿ya? Y vamos a hacer que sí pasó. Voy a cortar este pedacito. Acuérdense que acá hay pura masa, no hay materia grasa, que son los bordes. Ahora eso va a quedar incorporado. Y este pedacito que yo recorté por allá, parcho esta orillita. De tal manera que me va a quedar pareja esta masa. Y acá ya estamos dando nuestra primera vuelta. Una vuelta simple. ¿Cómo vamos a hacer nuestra masa de hoja? Una simple, una doble, una simple, una doble, que es el método más tradicional que hay, que es el clásico. Nosotros, de acuerdo al tipo de producto, vamos a poner más materia grasa o menos materia grasa en el empaste y vamos a hacer más o menos pliegue de acuerdo al producto que queramos lograr, ¿ya? Tradicionalmente en pastelería, de acuerdo al uso, nosotros podemos hacer simple doble, o podemos hacer una simple, 3 dobles, ¿ya? Eso es lo más que se usa para la masa de hoja. Generalmente en las pastelerías se hace esto, para nosotros no confundirnos, en el entendido que tenemos muchas masas. Se toma esta masa, se pone entre plástico y se le pone un dedito ahí. ¿Qué quiere decir ese dedo? Que tiene una vuelta o que va en la primera vuelta. Si yo tengo 2 deditos, va en la segunda vuelta. Si tiene 3, va en la tercera. Y si tiene 4, adivinen qué. Bueno, lo dejamos tapadito, así, ya, con mucho cariño. ¿Para qué? Para que no se deshidrate. En refrigeración se puede deshidratar. Y lo llevamos a refrigeración. ¿Cuánto tiempo de refrigeración? De acuerdo al volumen de masa que nosotros estemos haciendo. El objetivo de la refrigeración tiene 2 propósitos. Una, que de nuevo con la temperatura, que la temperatura de la masa y la materia grasa sean la misma. Y el segundo, que esta masa que ya recibió castigo por el trabajo de extenderla en ambos sentidos, repose, se relaje. Al menos 15 minutos. Al menos. Si es media hora, mucho mejor. Entonces yo lo pongo en una bandeja que me quepa en el refrigerador. Yo tengo acá mi bandejita. Y si es una bandeja metálica, mejor, porque transmite mejor la temperatura. De hecho, yo lo voy a cambiar por una metálica que tengo por acá. Ahí está mi bandejita metálica. Lo pongo ahí y lo llevamos a refrigeración al menos 15 minutos. Estuvo mi masa 20 minutos en refrigeración y ahora está fresquita, está rica. Ahora vamos a dar el pliegue o la vuelta doble, ¿ya? Recuerden que hicimos un puntito, entonces partimos tal cual el proceso anterior, un poquito de harina, la dispongo ahí. Es muy probable que durante la refrigeración esta se torne un poquito más húmeda, no pasa nada. ¿Sí? Distribuimos bien la harina que está abajo y ahora debiera costarnos un poco menos el extender, ¿ya? Entonces, primero, recuerden que esta masa fue extendida en ese sentido y plegada, por lo tanto ahora nos corresponde extenderla o estirarla en este otro sentido, ¿ya? Que es donde principalmente vamos a agulerear o a extender la masa, ¿ya? Acá tenemos 1 kilo de masa. Una cosa importante, no sé si se alcanza a apreciar, acá es posible que se formen pliegues, miren como que se va formando un pliegue, y eso es porque la masa acá abajo le falta un poquito de harina, no se está deslizando cuando nosotros estamos agulereando, ¿ya? Y esto es importante destacar porque si no se nos van a formar estos pliegues y vamos a empezar a perder las capas o estas capitas de masa y de materia grasa, que es lo que queremos, ¿ya?
Así que extendemos ahora de nuevo 60 centímetros aproximados para dar el pliegue o la vuelta doble, que es lo que necesitamos ahora. Si se dan cuenta, yo todavía no lo enancho, solamente lo estoy alargando, porque al momento que me ponga a voltear en el otro sentido, voy a... esta se va a encoger de manera proporcional inmediatamente. Entonces, ahora recién, una vez que ya tengo el largo, comienzo a extender hacia lo ancho, un poquito que no tampoco es tan poco, pensando en que tenemos la dimensión o la dimensión de la masa que nosotros queremos, sea por lo menos 35-40 centímetros. Mira acá algo que pasó, que acá hay una burbuja de aire. Si salen burbujas de aire en algún punto no pasa nada, las revientan nomás, ¿ya? Eso es aire que está ahí, no pasa nada. Si se nos escapa la materia grasa, sobre todo en verano, cuesta mucho más hacer la masa de hoja en verano que en invierno, ¿no? Hay que tener precaución con la temperatura o con los tiempos de reposo, así que hay que hacerse de paciencia, quizás no tener 20 minutos, sino tener una hora la masa refrigerada para asegurarnos que la materia grasa y la masa estén a la misma temperatura y no se nos reviente esta masa. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Aquí está ya extendida, de nuevo en forma de un rectángulo, y ahora vamos a dar el pliegue doble. ¿Ya? Lo que dice la literatura, lo que dice la historia es que esta masa, el pliegue doble, nosotros lo hacemos así y luego así. Aquí vamos a hacer una pequeña alteración o innovación respecto de la historia. Voy a extender un pelito más, ¿ya? En el momento de hacer ese ejemplo me di cuenta de que me va a quedar todavía. Entonces, ahora sí, ya la tenemos extendida, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es esto, ya más o menos a 3/4 partes vamos a llevar esta masa y acá vamos a plegar haciendo que la unión se realice aproximadamente en un extremo, pensando en que estos son 1/3, 2/3 ya del pliegue, que esto sería, es lo mismo, pero solamente cambia donde nosotros hacemos esta unión. ¿Por qué? Porque de esta manera yo me aseguro que el pliegue, o donde están estos bordes, que es solamente masa, que es lo que me va quedando en la orilla, quede en el medio de lo que nosotros vamos a hacer, ¿ya? En el medio de los pliegues. Entonces, aquí yo hago una pequeña hendidura, retiro el exceso de harina y ahora pliego ahí a la mitad, y la unión de las masitas de los bordes de la orilla me queda entre medio. Vale decir que después, cuando yo haga nuevamente mi vuelta simple, yo voy a extender y ya esa masa se está distribuyendo entre medio de los pliegues, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan? Nosotros hicimos un puntito, ahora hacemos 2 para indicar que esta masa va en nuestra segunda vuelta. ¿Qué nos toca ahora? Reposar. Otra vez 15 minutos, al menos 15 minutos, nosotros lo vamos a llevar 20 o media hora. Cada vez que nosotros extendemos la masa recibe más castigo, por lo tanto estos reposos tienen que ser importantes, ¿ya? Así que vamos a reposar, esta todavía está fresquita afortunadamente, así que en 20 minutos más vamos con el pliegue simple. Ya está nuestra masa luego de su segunda vuelta. Acuérdense, partimos con una simple, una doble y ahora nos corresponde la segunda vuelta simple, que es lo que vamos a hacer inmediatamente. Como esta fue extendida en ese sentido, ahora en el sentido opuesto. Por lo tanto, partimos. Una cosa importante que no lo había comentado, que idealmente nosotros partimos de la mitad hacia allá y de la mitad hacia acá, ejerciendo fuerza, ¿ya? Una vez que ya tenemos un poco, si se dan cuenta, ya más delgado el centro de esta masa, nos dedicamos a hacer más energía en las orillas o en los bordes. De esa manera tratamos de extender de manera más regular o pareja nuestra masita. Entonces ahora extendemos de igual manera como lo hicimos antes, de igual similitud, mismas dimensiones, para dar nuevamente una vuelta simple, vale decir en 3 pliegues.
Una vez ya extendida nuestra masa, hacemos el pliegue de la manera tradicional, va a decir, dividimos en 4 partes iguales nuestra masa, lo plegamos al medio, esto se llama empaste en forma de libro, porque lo plegamos como las hojas de un libro y pegamos de esta manera, ¿ya? Entonces acá la dejamos ya con 4 marquitas que nos van a indicar que la masa ya tiene todas las vueltas necesarias y ahora nos quedaría el reposo final. ¿Cuánto debiera reposar? Al menos 1 hora. Recuerden que entre más reposada esté, vamos a tener mejores características, va a encoger menos, va a mantener mayor la forma. Yo la voy a dejar hasta mañana, al menos 12 horas de reposo, refrigerado y envuelto en plástico, ¿ya? Así que nos vemos cuando estiremos la masa mañana.